Conalfa presenta Comunidad y Sociedad. Bienvenidos a Comunidad y Sociedad. Unidad 3. Los derechos humanos, deberes del ciudadano y acuerdos de paz. Tema 7. Como ciudadanos de Guatemala, tenemos derechos que podemos exigir y deberes que tenemos que cumplir. En este tema veremos los derechos humanos, los deberes del ciudadano y los encargados de procurar por los derechos de todos, como la cultura, educación y salud. Los derechos humanos y deberes del ciudadano. Los derechos humanos son los derechos que, por naturaleza, tenemos todas las personas, ya sean hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas, blancos o morenos, ladinos o indígenas, pobres o ricos, sanos o enfermos, etc. para poder vivir dignamente. Todas esas condiciones que nos permiten llevar una vida digna están conocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, debemos tener claro que el derecho de una persona constituye un deber para las otras personas. Este deber se manifiesta o se cumple al respetar y reconocer los derechos de todos. En la 9ª Conferencia Internacional Americana, realizada en 1948, se presentó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual en su discurso inicial expone, entre otras, las siguientes ideas. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Derechos y deberes se integran en toda actividad social y política del ser humano, si los derechos exaltan la libertad individual. Los deberes de orden jurídico presuponen otros de orden moral que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Todas las personas son iguales ante la ley y sin distinción de raza, sexo, color, idioma o credo. Estos son algunos de nuestros derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho a constituir una familia. Todos tenemos derecho a que se preserve nuestra salud por medio de medidas sanitarias apropiadas, relativas a la alimentación, al vestido y a la vivienda. Todos tenemos derecho a una asistencia médica congruente con los recursos públicos y con los recursos de la comunidad. Todos tenemos derecho a la educación y esta debe ser inspirada en los principios de libertad, igualdad y solidaridad. La educación nos debe capacitar para lograr una subsistencia digna, para mejorar nuestro nivel de vida y para ser útiles a la sociedad. Todos tenemos derecho a que la ley nos proteja contra los ataques de nuestra honra, a nuestra reputación y a nuestra vida privada y familiar. También tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la seguridad social para que nos proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez, de la incapacidad proveniente de cualquier causa ajena a nuestra voluntad, nos imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Entre los deberes del hombre, que también son de la mujer, que se establecen en la Declaración Americana de 1948, están los siguientes. Convivir con los demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. Asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. Y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres, de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. Obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país,
y de aquel en que se encuentre. Prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, y, en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz. Desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el estado que sea miembro. Pagar los impuestos establecidos por la ley para sostenimiento de los servicios públicos. Trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. Tener la instrucción primaria. Votar en las elecciones populares de su país siempre que esté legalmente capacitado para ello. La propuesta presentada en Bogotá, Colombia, en 1948, sirvió de base para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En síntesis, podemos decir que los derechos humanos se caracterizan por ser universales, o sea que pertenecen a todos los seres del mundo. Intransferibles, ya que no se puede regalar ni pasar a otra persona. Independientes, indivisibles y complementarios. Se relacionan entre sí y están unidos unos con otros. De manera que para que exista el respeto de uno, también se deben respetar los otros. Inviolables, que no pueden ser violados o quebrantados por nadie, ni por autoridad, ni por alguna persona ni grupo social. Ejercicio. Busca en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas y escríbelas en tu cuaderno. Ejercicio. Escribe 5 derechos y 5 deberes que consideres fundamentales para vivir una vida digna y en libertad. Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. En el título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala se concluyen los derechos humanos. Este título está dividido en los siguientes capítulos: Los derechos individuales, los derechos sociales, deberes y derechos cívicos y políticos. limitaciones a los derechos constitucionales. En estos capítulos podemos leer definiciones como las siguientes. Todos tenemos derecho a la vida, a un nombre, a una nacionalidad y a recibir educación, para ser útiles a nuestra familia, a la sociedad y al país. También tenemos derecho a que se nos trate con respeto, sin malos tratos físicos y psicológicos ni explotación. Tenemos derecho a participar en diferentes actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas, etc. Asimismo, a asociarnos, a movilizarnos en todo el territorio nacional, a que se nos escuche, a pensar y a tener bienes. Actividad.
Escribe la respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿En qué ley se encuentran nuestros derechos individuales? 2. ¿Cuál es el trato al que tenemos derecho todas las personas? 3. ¿Por qué debemos exigir el respeto al derecho a la vida? 4. ¿Por qué debemos respetar la libertad de emisión del pensamiento? Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. Cultura. En la sección segunda de la Constitución Política de la República de Guatemala están todos los derechos que se refieren a la cultura. Analicemos los siguientes. Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como de beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Actividad. ¿En qué actividades artísticas y culturales has participado? ¿Por qué es necesario reconocer y respetar a todos los grupos indígenas existentes en el país? Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. Educación. Debido a la importancia de la educación en la vida del ser humano, esta se contempla en 11 artículos de la Constitución Política de la República, sección cuarta, del 71 al 81. A continuación, se presentan 5 de estos artículos para su estudio y análisis. Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Artículo 72. Fines de educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado.
están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna. Actividad. ¿Para qué sirve la educación? ¿Se cumple en las escuelas y colegios lo que establece el artículo 73? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Si existe alguna biblioteca en tu comunidad, escribe qué servicios presta. Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. Artículo 74. La educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. Artículo 75. Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios. Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en las zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. Más adelante, en la sección séptima, encontramos el artículo 93, Derecho a la salud. El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Y en el artículo 94, se establece la obligación del Estado sobre la salud y asistencia social. Actividad. ¿Por qué es importante la alfabetización? ¿Qué opción le queda a una persona que no estudió y que por su edad ya no puede ingresar a una escuela primaria? ¿Qué ventajas tiene que la educación sea bilingüe? ¿Por qué es importante la salud y por qué el gozar de la salud debe ser un derecho sin discriminación alguna? Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. Ejercicio. Escribe dentro del paréntesis la letra que relaciona el derecho humano con el grupo al que pertenece. Por ejemplo, el derecho a la vida se relaciona con los derechos individuales, por lo que colocaremos en el paréntesis la letra E.
Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. La vida económica, social, laboral y cultural de las personas está regulada por diversas leyes, normas o códigos. La norma general para una convivencia armónica, pacífica, igualitaria, está dada por la Constitución Política de la República de Guatemala. Los deberes y derechos cívicos y políticos se encuentran en el capítulo 3 en función del desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de la población. Además, en el artículo 136 se enumeran los deberes y derechos políticos. Los aspectos específicos o particulares de los diferentes campos de acción del ser humano están regidos por el Código de Trabajo y el Código Procesal Penal. La Procuraduría de los Derechos Humanos y sus funciones. Por orden constitucional, en el artículo 273, se establece a la Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. Dicha comisión está conformada por un diputado de cada partido político representado en el Congreso. Esta comisión propone 3 candidatos para la elección de un procurador. El Procurador de los Derechos Humanos es una persona elegida por el Congreso, comisionada para la defensa de los derechos humanos, que la Constitución garantiza. Recibe todas las denuncias que se le presentan, sea verbalmente, por teléfono, telegrama, etc. Sus oficinas centrales se encuentran en la capital, pero tiene auxiliares en todas las cabeceras departamentales. Departamento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En 1990 fueron creados en las oficinas centrales de la Procuraduría los departamentos de Registro, Investigación, Relaciones Internacionales, Promoción y Educación. La Procuraduría y sus departamentos reciben y atienden denuncias de toda la República en diversas áreas. Familia y menores. Denuncias que comprenden malos tratos a menores, problemas laborales, atenciones médicas deficientes. Penal. Conocimiento de denuncias relacionadas con muertes extrajudiciales, Desapariciones voluntarias y forzadas, amenazas, detenciones ilegales, abusos de autoridad, agresiones, reclutamiento para servicio militar. Civil. Denuncias relacionadas con Sindicatos lentitud administrativa, y corrupción de funcionarios públicos. atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. Defender los derechos humanos que la Constitución garantiza. Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Investigar toda clase de denuncias que les sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Recomendar privada y públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que sea procedente y
las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley. Ejercicio. Reúnete en grupo con compañeros, familiares o amigos y discutan lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos? ¿Cuál es la importancia de la promoción y educación en derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos que consideran más importante proteger? Ahora, escriban las conclusiones a las que llegaron en el grupo. Si no tienes tu touch, pide ayuda a un alfabetizador y hazlo en tu cuaderno. Conclusiones. Como personas, tenemos derechos universales, intransferibles e inviolables. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos es la institución encargada de velar por la protección de estos derechos en nuestro país para que todos podamos tener una vida digna, con salud, educación y justicia. Aprende más sobre los acuerdos de paz en los siguientes temas.